Hola personas, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Nati Botero. Bienvenidos a mi canal donde hablaremos sobre todo aquello que se encuentra escrito en las estrellas. Y bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes cómo poder tener cada uno su carta natal o su carta astral. ¿Por qué? Porque les va a servir de guía para conocerse a ustedes mismos, para conocer cuáles son los aspectos más importantes que tenemos, como por ejemplo a nivel emocional, cómo nos vemos o cuál es la energía que irradiamos y las otras personas reciben de nosotros, porque asimismo esta energía lo que hace es mostrarnos cuáles son ese tipo de experiencias que atraemos hacia nosotros mismos. En un video anterior te expliqué todo esto y cuál es la gran importancia de la carta natal. Si no lo has visto, te lo recomiendo muchísimo y puedes ir a verlo al finalizar este video. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Necesito que tengas a la mano el lugar, la fecha y la hora exacta de tu nacimiento. Normalmente este tipo de datos aparecen en el registro civil de nacimiento. ¿Por qué la hora es tan importante? Porque la hora nos va a marcar el ascendente. El ascendente va cambiando en la rueda zodiacal cada 2 horas aproximadamente y te va a impregnar de una energía diferente. Por eso es tan importante que tengamos la hora exacta. Es muy importante tener estos datos a la mano para poder realizar la carta natal. La página que vamos a manejar es una página totalmente gratuita. Te la dejo en el enlace de descripción en la parte de abajo. Y bueno, comencemos. Vas a ir a tu buscador de preferencia y vas a colocar acá lo siguiente: carta natal. Y te van a aparecer diferentes opciones. Vas a tomar la primera, que es cartanatal.es. Te va a salir esta pantalla en la cual vamos a colocar los datos que te pedí anteriormente. El nombre, en este caso vamos a poner Nati Botero. Acá donde te piden la fecha de nacimiento vamos a colocar, puede ser el día de hoy. Y vamos a colocar la hora, vamos a colocar las 7 de la noche. Acá se maneja hora militar, por tanto lo colocamos como las 19 horas. País, Colombia. Ciudad, Bogotá. Ciudad, Bogotá. Y listo. Le damos acá aceptar. Y te presento tu carta natal. Este es el mandala que se encontraba en el cielo en el momento que tú naces. Acá hay muchas cosas que quiero que se fijen para que tengan en cuenta y vamos a ir desglosándolas poco a poco. Acá encontramos todo lo que es la banda zodiacal, como se dan cuenta y lo que les mencioné en el video anterior. Todos manejamos absolutamente todas las energías de cada uno de los signos en diferentes aspectos de nuestra vida. Por este momento, el Sol está pasando por el signo de Leo, por eso nos va a aparecer acá. Y quiero mostrarles, la Luna se encuentra en este momento en Virgo y esta flecha que está en esta parte nos indica el ascendente, que es el que cambia cada 2 horas y que nos puede teñir de cualquiera de estas energías. Acá lo vemos un poco más discriminado, como lo es el signo solar, que se encuentra en Leo, el signo lunar, que se encuentra en Virgo, y el ascendente, que corresponde al signo de Piscis. Si bajamos acá un poco, vamos a encontrar diferentes aspectos muy importantes, como lo son los elementos. Recuerden que hablamos que toda nuestra realidad se basa en fuego, tierra, aire y agua. Por tanto, nosotros también estamos compuestos de estos elementos
y acá lo que nos va a indicar es en qué porcentaje tenemos cada uno de ellos. Habla también de las polaridades, de las modalidades, si es cardinal, fija o mutable. Acá en la parte de abajo vamos a encontrar ya discriminada nuestra carta, diciéndonos, acá podemos ver cuáles son los planetas y cada uno de sus signos y en qué casas se encuentran ubicados. Acá encontramos por casas y vemos los signos y acá encontramos los aspectos. Recuerden que hablábamos que estas líneas que se encuentran en esta parte nos van a indicar cómo se relacionan los personajes entre sí. Entonces, si tenemos líneas rojas, hablamos de que es una relación que es un poco tensionante entre ellos. Si es azul, quiere decir que se ayudan mutuamente, y verde, que a veces se pueden ayudar o a veces puede ser tensionante. En la parte de acá también vamos a encontrar, acá encontramos algo que debemos fijarnos siempre, es que hayamos ingresado los datos correctos, que esté nuestra fecha de nacimiento correcta, en el lugar en el que nacimos, y algo que es muy bonito es que acá nos muestra en qué fase nació esa persona, porque también las fases lunares son muy importantes. Y de esto hablaremos en otro video. Y bueno, acá también quiero dejarles o indicarles, si ya desean imprimirla para tenerla y poder estudiarse con mayor profundidad y con mayor claridad, pueden descargar acá solo la imagen o pueden descargar acá el PDF. Entonces nos dirigimos acá y ya nos aparece totalmente descargada nuestra carta, la cual podemos imprimir para poder estudiarla. Acá aparece lo mismo que veíamos detallado. Acá nos salen los porcentajes de fuego, de tierra, de aire y de agua. Y nos salen lo que hablábamos hace un momento de la personalidad cardinal, fija o mutable. Entonces, así es la forma como podemos obtener nuestra carta natal, la cual te va a servir de guía para conocer cuál es tu forma de reaccionar a nivel emocional frente a todo aquello que vives diariamente. También te va a mostrar cuál es el ascendente, que el ascendente es algo muy importante porque es la energía con la cual nos relacionamos con los demás, es la forma como los demás nos perciben. Voy a hacer un próximo video en el cual voy a estar hablando específicamente del signo solar, el signo lunar y el ascendente. Entonces, no olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te lo pierdas. Por favor, envíame tus comentarios sobre cómo te pareció sacar la carta natal, si fue fácil, si se te presentó alguna duda o alguna inquietud. Déjame saber, lo que para mí es muy importante, ¿vale? Cuídate mucho y muchísimas gracias. Bye.